Auténtico testamento del venerable maestro Laxmi Daimon, develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff, guía mundial de las instituciones gnósticas. Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela Unueor Federada. Proemio. Constelaciones y principal estrella de cada constelación. Las constelaciones de Ophiuchus y Hércules, Atlas of the Heavens, año 1835. Nombre const. Estrella Andrómeda Sirra, Alpha Anglia, máquina neumática Alpha Anglia Atus, ave del paraíso Alpha Apodis, Aquarius, Acuario Sadal Sud, Beta Aquila, Águila Altair, Alpha Ara, Altar Beta Arare Aries, Carnero Amal, Alpha Auriga, Cochero Capella, Alpha Boetes, Boyero Arcturus, Alpha Caelum, Cincelo Buril Alpha Caeli Camelopardalis, Jirafa Beta Camelopardalis Cáncer, Cangrejo Altarf, Beta Canes Venatici, Lebreles Cor Caroli, Alpha Canis Major, Can Mayor Sirius, Alpha Canis Minor, Can Menor Proquion, Alpha Capricornius, Cabra de Nevalgiedi, Delta Carina, Quilla Canopus, Alpha Casiopeia Gamma Casiopeia Centaurus, Centauro Rigel Kentaurus, Alpha Cepeus, el Rey Alderamin, Alpha Cetus, Ballena Dicta, Beta Circinus, Compás Alpha Circini Columba, Paloma Fac, Alpha, Berenices, cabellera de Berenice, Beta Comae, Corona Australis, Corona Austral, Beta Coronae Australis, Corona Borealis, Corona Boreal, Alpeca, Alpha, Cordus, Cuervo, Giena, Gamma Cráter, Cáliz, Delta Crateris, Crux, Cruz del Sur, Acrux, Alpha, Cygnus, Cisne, Denet, Alpha, Chamaeleón, Camaleón, Alpha Chamaeleontis, Delpinus, Delfín, Beta Delpini, Dorado, Alpha Doradus, Draco, Dragón, el Tanín, Gamma Eculeus, Potro, Quitalpa, Alpha Eridandus, el río Archernar, Alpha Fornax, Horno, Alpha Fornacis, Gemini, Gemelos, Pollux, Beta Gerus, Grulla Alnair, Alpha Hércules, Coneporos, Alpha Orologium, Reloj, Alpha Orologi, Hidra, Serpiente de Mar, Alparad, Alpha Hidrus, Culebra, Beta Hidri, Indus, Indio, Alpha Indi, Lacerta, Lagarto, Alpha Lacertar, Leo, León, Regulus, Alpha Leo Minor, León Menor, Praecipua, 46, Lepus, Liebre, Arnet, Alpha Libra, Balanza, Zubenes Chamali, Beta Lupus, Lobo, Alpha Lupi, Lynx, Lince, Alpha Lynxi, Lira, Lira, Vega, Alpha Mensa, Mesa, Alpha Mensae, Microscopium, Microscopio, Gamma Microscopii, Monoceros, Unicornio, Beta Monoceropis, Musca, Mosca, Alpha Muscade, Norma, Regla, Gamma 2 Normale, Octans, Octante, Nu Octantis, Ophiuchus, Serpentario, Rasalake, Alpha Orión, el Cazador Rigel, Beta Pavo, Peacock, Alpha Pegasus, Pegaso, Enif, Epsilon, Perseus, Perseo, Mirfac, Alpha Phoenix, Fénix, Anca, Alpha Pictor, Caballete del Pintor, Alpha Pictoris, Piscis, peces, Alrescha, Alpha Piscis Austrinus, peces australes, Fomalaut, Alpha Pupis, Popa, Naos, Zeta Pixis, Brújula, Alpha Pixidis, Reticulum, Retículo, Alpha Reticuli, Sagita, Flecha, Gamma Sagittae, Sagittarius, el arquero, Causa Australis, Eps, Scorpius, Escorpión, Antares, Alpha Escultor, Escultor, Alpha Escultoris, Escutum, Escudo, Alpha Escuti, Serpens, Serpiente, Unucalai, Alpha Sextans, Sextante, Alpha Sextantis, Taurus, Toro, Aldebarán, Alpha Telescopium, Telescopio, Alpha Telescopii, Triangulum, Triángulo, Metalla, Alpha Triangulum Australe, Triángulo Austral, Atria, Alpha Tucana, Tucán, Alpha Tucanare, Ursa Major, Osa Mayor, Aliot, Epsilon, Ursa Minor, Osa Menor, Polaris, Alpha Vela, Gamma Velorum, Virgo, Virgen, Espica, Alpha Volans, Pez Volador, Gamma Volantis, Vulpecula, Zorra, Anser, Alpha, las constelaciones del hemisferio norte, la armonía macrocósmica, nombre latino, genitivo, abreviatura, nombre español, Andrómeda, Andrómeda, en, Andrómeda, Amplia, Antliar, Ant, máquina neumática, Atus, Apodis, Ats, ave del paraíso, Aquarius, Aquari, Acuario, Aquila, Aquilar, Ávila, Ara, Ara, Altar, Aries, Arietis, Ari, Carnero, Auriga, Aurigae, Aur, Cochero, Botes, Botis, Boyero, Caelum, Caeli, Care, Cincelo el Buril, Camelopardalis, Cam, Jirafa, Cáncer, Cancri, CNC, Cangrejo, Canes Venatici, Canum Venaticorum, CVN, perros de caza, Canis Major, Canis Majoris, Can Mayor, Canis Minor, Canis Minoris, Can Menor, Capricornus, Capricorni, Capricornio la cabra, Carina, Car, la quilla, Casiopeia, Casiopea, Centaurus, Centauri, Centauro, Cepeus, Cefeo, Cetus, Cet, Ballena, Circinus, Circini, Compás, Columbar, Col, Paloma, Berenices, Berenices, la cabellera de Berenice.
Granice, Corona Australis, Coronae Australis, Corona Austral, Corona Borealis, Coronae Borealis, CRB, Corona Boreal, Corvus, Corvi, CRV, Cuervo, Cráter, Crateris, CRT, La Copa, Crux, Crucis, Cruz del Sur, Cygnus, Kiwi, Cisne, Chamaleón, Chamaeleonis, Camaleón, Delpinus, Delpini, Delfín, Dorado, Doradus, Tor, Carpa Dorada o Pez Espada, Draco, Draconis, Dragón, Eculeus, Eculei, Caballito o Potrillo, Eridadus, Eridadi, Eri, el río Eridano, Cienax, Fornacis, Horno, Gemini, Geminorum, los gemelos, Gruis, Grulla, Hércules, Hércules, Orologium, Orologi, el reloj, Hidra, Hidrapia, Hidra hembra, Itaus, Itri, Hidra macho, Indus, Indio, Lacerta, Lacertare, Lagarto, Leo, Leonis, Leo, el león, Leo minor, Leonis minoris, león menor, Lepus, Leporis, liebre, Librare, balanza, Lupus, lobo, Lynx, Lincis, lince, lira, mensa, mesa, microscopium, microscopio, monoceropis, unicornio, muscare, mosca, norma, escuadra, octantis, octubre, octante, opiuchi, ofiuco, orionis, orión, pavonis, pavo, pegasus, pegasi, pegaso, perseus, perseo, phoenix, ave fénix, pictoris, caballete de pintor, pisces, pistium, psc, los peces, pistis austrinus, pez austral, pupis, popa, pixidis, brújula, retículo, sagitar, sg, flecha, Sagittarius, sgr, Sagitario, Scorpius, escorpión, escultoris, scl, escultor, scuti, sct, el escudo, serpentis, serpiente, sextantis, sextante, tauro o el toro, telescopium, teléfono, telescopio, triangulum australe, trianguli australi, triángulo austral, tucanare, tucan, ursa major, ursae majoris, osa mayor, ursa minor, ursae minoris, osa menor, velorum, vela, virgo, virginies, la virgen, volante, pez volador, vulpecular, zorra o el zorro. Luego os haremos mención los regentes de 85 constelaciones y de la totalidad de estrellas exponemos están caídos, dichos dioses con sus bodhisattvas fueron sumergidos por mí en los infiernos eternos Vajra por alta traición a la gran obra, no voy a tolerar obstáculos. Actualmente los regentes de los 4 elementos, de las 4 direcciones, de los vientos por día, entre otros están sumergidos por mí en los infiernos Vajra. Reflexionad, se caen los bodhisattvas por no trabajar con la muerte psicológica, se tomó la decisión de castigar tanto al ser como a los bodhisattvas porque la astrología afecta el destino del mundo, manipula las posibilidades de realizar la gran obra, así se estaba materializando el karma katancia en la tierra, por ello se tuvo que ejecutar la ley de esa manera, solo la voluntad de Dios Padre Ain debe realizarse, es decir solo la ley del absoluto Dharmatu. Prólogo. Entregamos al mundo el auténtico testamento del VM. Laxmi Daimon y vamos a develarlo, explicarlo y sustentarlo con teología, hechos históricos y mística. Invitamos a la hermandad gnóstica a leer serenamente y reflexionar, pues lo expondremos tan sencillo que un escolar podrá comprenderlo. En el universo todo es un conjunto armónico interrelacionado, un planeta está relacionado con un subsistema solar, el sistema solar con la galaxia con el universo y el universo con las dimensiones, cada dimensión a su vez se relaciona con otra dimensión cada vez más sutil. La iglesia gnóstica trascendida está regentada por VM. Jesucristo. La iglesia gnóstica con la orden vajrayana, tribunal ley Dharmatu, leyes del absoluto, se ubican en el absoluto. Existen los universos espirituales y universos materiales, existen dimensiones materiales y dimensiones espirituales. Las dimensiones espirituales son desde la 14º, en estas dimensiones no hay dolor, ignorancia ni sufrimiento, no existe el karma katancia. Las dimensiones materiales son 5, el plano causal 4, el plano mental 3, el plano astral 2, el plano etérico 1, el plano físico. En las dimensiones materiales existe el sufrimiento y la ignorancia porque existe la ley del karma katancia. VM. Jesucristo combatió toda su vida el dogmático fariseo y saduceo, combatió la ley karma katancia representada por la ley deuteronómica. Las primeras tablas entregó Dios Padre a VM. Moisés, contenían la ley del absoluto,
Pero esas tablas las destruyó Moisés al encontrar el pueblo corrompido por Aarón, que siendo sumo sacerdote corrompió primero a los levitas, los sacerdotes y posteriormente al pueblo, y esto se simboliza con la adoración del ídolo de oro, las riquezas, rapiñas, fornicaciones, adulterios. En la vida de los profetas bíblicos vemos una constante, la lucha de los profetas contra los levitas, fariseos, saduceos. Podemos observar cómo hostigan a los profetas como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Samuel, el rey David, etc. Testimonios históricos que con su sangre confirman cuanto hemos expuesto. Todo alto enviado como el VM. Príncipe Gurdjieff combate la iglesia oficial y es un héroe reformador. Tenemos el caso de los maestros VM. Zoroastro, VM. Buda Sakyamuni, VM. Muhammad, VM. Krishna, VM. Jesucristo, etc. Siempre vienen y combaten los cimientos establecidos y crean conmoción en el pueblo para despertarlos de su plácido sueño. Recordemos cómo el Buda histórico, el príncipe Sakyamuni, se enfrentó al clero hindú cuando éste se hubo desviado, volviendo a la religión solo el acaparamiento de riquezas, mientras Buda Sakyamuni predicó la renuncia al mundo material. Tenemos el caso del avatar del VM. Vishnu cuando encarnó su bodhisattva Krishna, la religión brahmánica había declinado, todo era pompa, ritualismo vano, pero nada de trabajo interior. VM. Krishna combatió el brahmanismo corrupto de las élites gobernantes, siendo uno de los motivos desencadenó la batalla de Kurukshetra narrado en la epopeya Gita, la Biblia hindú. Tomemos el caso de VM. Jesucristo, como desafió los convencionalismos y frívolas tradiciones por la exposición fuerte y clara del gnosticismo real. Estudiemos ahora las parábolas encontradas en los 4 evangelios canónicos que profetizan el futuro de la iglesia y del pueblo cristiano gnóstico. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió junto a él tal multitud que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Y se puso a hablarles muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí que salió el sembrador a sembrar. Y al echar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol, se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la sofocaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y dio fruto, una parte el 100, otra el 60 y otra el 30. El que tenga oídos, que oiga. Mt. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Porque al que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: Con el oído oiréis, pero no entenderéis, con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados, en cambio, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. Mt. La explicación para los que están bien dispuestos es la siguiente. Escuchad, pues, la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno rocoso es el que oye la palabra, y al punto la recibe con alegría. Pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y, al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. Por el contrario, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el 100, o el 60, o el 30, mt. Explicación esotérica. Así el VM. Samael y VM. Lakshmi Daimon con su labor sembraron en los corazones la enseñanza gnóstica. El enemigo, Capaso, Tawil, Aarón, Sardis, los vicarios y obispos, han puesto desviado de la verdad aquellos que no han tenido una luz propia, aquellos que no estaban fuertes en la doctrina, aquellos que no han vivido la gnosis en los mundos internos. El pueblo se dejó seducir, engañar y dormir.
Parábola del tesoro oculto y de la perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que, al encontrarlo un hombre, lo oculta y, gozoso del hallazgo, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas y, cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Explicación esotérica. La iglesia no es los bienes materiales, la iglesia son los iniciados de la logía blanca fieles a Dios Padre, no a leyes humanas. Parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge todo clase de cosas. Y cuando está llena la arrastran a la orilla, y sentándose echan lo bueno en cestos, mientras lo malo lo tiran fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Explicación esotérica. Quien no esté dispuesto a una revolución institucional, filosófica, mística a nivel macro e individual, no es digno de salvación. Parábola jornaleros hora 1/10. El reino de los cielos es semejante a un amo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora de tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona hizo lo mismo. Hacia la hora 11 volvió a salir y todavía encontró a otros parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí todo el día ociosos?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Les dijo: «Id también vosotros a mi viña». A la caída de la tarde dijo el amo de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y dale el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Vinieron los de la hora 11 y percibieron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaban que cobrarían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Cuando lo tomaron murmuraban contra el amo, diciendo: «A estos últimos que han trabajado solo 1 hora los has equiparado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor». Él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en 1 denario? Toma la tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Explicación esotérica. Dios Padre desea que se salven, por eso se expone la enseñanza. Ahora es la oportunidad del pueblo gnóstico reaccione y deje de depender de falsas instituciones que se han desviado de sus crísticos principios. Hoy es la hora 11 y se llama a todos. Los que aceptan serán bienaventurados. Nadie más que el juez del Apocalipsis puede dar esa seguridad, porque seré quien va a ejecutarlos en masa millones de millones. Parábola de las bodas del Cordero con la Iglesia. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas. Pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros criados ordenándoles: «Decid a los invitados: mirad que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho aderezar y preparar terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas». Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon, uno a sus campos, otro a sus negocios. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y dieron muerte. El rey se encolerizó y, enviando a sus tropas, acabó con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados: «Las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis». Los criados, saliendo a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales, y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda. Y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda?». Pero él se calló. Entonces dijo el rey a sus servidores: «Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Explicación esotérica. El VM. Laxmi Daimon, siervo de Dios, vino para anunciar las bodas del Cordero con su iglesia, pero lo mataron, lo privaron de alimentos, de medicina, alteraron las cantidades de oxígeno y suero recibía y por último lo desconectaron de la respiración asistida. Parábola rico insensato. Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque si alguien tiene abundancia de bienes, su vida no depende de aquello que posee. Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sus adentros: «¿Qué haré, pues no tengo dónde guardar mi cosecha?». Y dijo: «Esto haré.
Voy a destruir mis graneros, y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma: alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te reclaman el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. LC. Explicación esotérica. Severo es el castigo de aquellos que cambiaron la luz por las tinieblas, los impostores de Tawil, Aaron, Sardis por dinero traicionaron a la lojía blanca llenando de maldad la institución, homicidio, hurto, violaciones y acoso sexual, etc. de parte de la curia sacerdotes, obispos diocesanos, obispos de santidad, obispos enseñanza, abad, vicarios, hermanos ungidos adulterando con las mujeres casadas de la Grey. He ahí el camino ancho. Parábola del administrador: tened ceñidas vuestras cinturas y las lámparas encendidas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y dame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá. Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera, y los encontrase así, dichosos ellos. Sabed esto. Si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros, pues, estad preparados, porque a la hora que menos pensáis viene el Hijo del Hombre. LC. Los discípulos se inquietan por los peligros. Y le preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿quién piensas que es el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de su casa, para dar a tiempo la ración adecuada? Dichoso aquel siervo, al que encuentre obrando así su amo cuando vuelva. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y se pusiera de golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amor de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, será muy azotado. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, será poco azotado. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. LC. Análisis esotérico. Cómo se exponen los bienes materiales, camionetas, lumisiales, santuarios, templos, no sirven cuando el alma va rumbo a perdición, porque se usan para el obispo fornique con la esposa de los sacerdotes, las secretarias, las esposas de la Grey. La higuera, iglesia, que no da fruto debe ser cortada y echada al fuego. Así el Consejo Ejecutivo Internacional han llenado de rapiña, latrocinio la institución y fornicación, mientras los maestros Tawil, Aaron y Sardis han aprobado, respaldado y protegido a los malos directivos tanto dentro del CEI como a los vicarios, obispos y sacerdotes que han robado donaciones, que han violado mujeres, que han fornicado con mujeres casadas, han permitido la más abyecta impunidad. Parábola del joven rico. He aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mt. 19, 16, 24. Explicación esotérica. Este testamento del VM. Laxmi Daimon refleja la obra apostólica de un seguidor de Cristo, mientras el panfleto fraudulento elaborado por Juan Capasso y firmado por el CEI Consejo Consultor y Vicarios refleja la actitud materialista del fariseo. Parábola de las 10 minas. 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.
13 y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negocia entre tanto que vengo. 14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. 15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. 17 Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. 19 Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. 20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. 21 Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 22 Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré. 23 ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? 24 Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. 25 Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. 26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. Análisis esotérico. Estos talentos y minas son la enseñanza gnóstica y los grados esotéricos de Tawil, Aron, Sardis. En el momento actual se les pide cuentas que han realizado con lo que se os confió. Es de notar que al final de la parábola de las 10 minas se pide que se decapite a los que no desean reine sobre ellos, tómenlo literal, pues no dejaré vivos ni sus mascotas de los que se me opongan. En esta línea vemos la vida del VM. Príncipe Buda Sakyamuni, como renunció a su posición social para unirse al pueblo, a la Grey. Concatenando los hechos históricos podemos observar la vida de San Francisco de Asís, ciertamente el VM. Laxmi Daimon es el Francisco de Asís gnóstico. San Francisco de Asís renunció a su posición social, se vistió de harapos, se mudó a una capilla abandonada, la remodeló, posteriormente le siguieron 11 hermanos, tomaron un modelo de hábito de monje de telas toscas y predicaron al pueblo. En aquella época la molicie y pompa de la Iglesia Católica con sus grandes iglesias y joyas dormía en los laureles de unos triunfos ajenos, nos referimos a los esenios y padres del desierto. San Francisco de Asís se enfrentó al papado para reclamar un mayor espíritu cristiano y renuncia a las posesiones materiales. Contaba la VM. Little antes y el VM. Gargakuichin es como inició el trabajo apostólico del VM. Samael aún Weor, sin un peso, $1 en el bolsillo, con solo 2 camisas, 2 trajes, uno para domingo, el otro de diario. Comparemos hermanos gnósticos, vean ustedes si las autoridades administrativas del CEI, Consejo Ejecutivo Internacional, y el Consejo Asesor o el cuerpo colegiado de vicarios y ungidos les predicaron alguna vez así, vean si los sacerdotes, obispos, vicarios cumplen los votos de pobreza, castidad y humildad. El testamento del VM. Laxmi Daimon, ante cualquier observador imparcial se notará la continuación de los 3 votos de pobreza, castidad, santidad sexual, y humildad, obediencia a Dios Padre. La voluntad testamentaria está impregnada del ejemplo de San Francisco de Asís. El testamento auténtico del VM. Laxmi Daimon, como fiel discípulo del avatar de Acuario VM. Samael está dotado de la fuerza y convicción de la energía marciana, mientras el documento fraudulento de Capaso, cuerpo colegiado y consejo consultor está impregnado de dogmatismo fariseo, siempre pensando en lo material como Esau que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, la desaparición del dinero templo de Suiza y los famosos bonos de Ica Argentina. La VM. Luz Alba está secuestrada en la actualidad, no dirá nada por miedo, está amenazada de muerte por VM. Aaron y VM. Tawil. La VM. Liz Minerva fue víctima de una conjura en su contra, cuando se reveló ante el latrocinio y la impunidad delictiva del CEI y el VM. Tawil la asesinó. Jamás firmó ni aprobó la maestra Liz Minerva con su rúbrica, dicha estafa, dicho robo y felonía de parte de Juan Capaso Pinto, que fue el siniestro redactor del falso testamento se leyó al pueblo gnóstico, ocultando y negándole su última voluntad a un apóstol, un iniciado que lo dejó todo por el pueblo. El VM.
Laxmi Daimon lo traicionaron. Les invito a analizar las liturgias masónicas. He develado la liturgia del cuarto grado. Los asesinos del edificador del templo son 3 compañeros suyos. Muere VM. Hiram Abid traicionado por la ambición de inescrupulosos que no dudaron manchar sus manos con la sangre de quien les dio dinero, techo, abrigo, alimento. Cuenta la liturgia masónica del cuarto grado que un maestro devela a los traidores ante el veredicto solemne de la conciencia pública y los ejecuta mostrando sus cabezas en la puerta de entrada del templo. Análisis esotérico. La historia del cuarto grado de la masonería es una profecía de cuanto ha sucedido y va a suceder. El VM. Príncipe Gurdjieff es el maestro secreto que devela y ejecuta a los traidores de la obra. Llamo a vosotros a la reflexión de la explicación y al análisis del verdadero testamento del VM. Laxmi Daimon, cada miembro de la iglesia está llamado a escoger y responder según su elección. Seguirán con los fariseos, cambiarán a Barrabás Capazo por el Cristo. Los que apoyen a los traidores se burlan del dolor físico y de la sangre del VM. Laxmi Daimon. Yo no les vendo nada, no vendo libros, ni perfumes, ni falsas curaciones, ni pido joyas, ni cuotas, no pido seguidores, no tengo locales, ni lumisiales. He publicado mi obra escrita gratis en internet develando. Pensum de segundo cámara, pensum tercero cámara, boletines 58, reglamento del lumen y liturgia gnóstica, liturgia de antecámara o de días especiales. Con respecto a la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael aún veo federada, a su vez he develado las 33 liturgias masónicas como material interno, enseñanzas de la VM. Litelantes. Los documentos históricos de la masonería, los documentos históricos gnósticos con los decretos firmados por el VM. Samael como la correspondencia gnóstica firmada a puño y letra del VM. Samael en colores escaneada. También me ha tocado develar los cursos secretos del Dr. Krumeyer VM. Wiracocha y el material interno de Yogananda sobre Kriya Yoga, siendo inspirado por VM. Babaji. Se ha develado con mi labor enseñanzas para los 7 rayos, apoyados en manuscritos antiguos, muchos de ellos en original escaneados, donde se ha tratado temas de filosofía, teología, esoterismo, patrología, etc. de valor tanto en materia académica como esotérica. El VM. Laxmi Daimon como un teurgo logró reunir sus cenizas pasadas unas semanas de haber desencarnado, como se desconoció su testamento, que hoy hacemos público. El VM. Laxmi Daimon retiró sus bendiciones de la institución, como fieles representantes de la gran obra gnóstica en la tierra. Se nos entregó a nosotros las cenizas en una urna blanca sagrada, la cual conservamos como reliquia esotérica en lugar seguro a buen recaudo. Sabemos que existe una ley, y esa ley no es otra cosa que la ley de la entropía. Si no trabajamos sobre nuestros pensamientos, si no trabajamos sobre nuestros sentimientos, si no trabajamos sobre el yo, sobre el mí mismo, sobre el sí mismo, se va produciendo dentro de nosotros el fenómeno de la entropía. Tienden los pensamientos a ser de naturaleza cada vez más inferior, las emociones se hacen cada vez más negativas, las voliciones poco a poco más débiles, caen en la entropía. Las áreas del cerebro se debilitan más y ya no trabajan todas las áreas del cerebro como en otros tiempos, sino unas pocas. Eso lo saben los mejores médicos, los mejores hombres de ciencia, caen dentro de la entropía. Todo tiende, pues, a involucionar de acuerdo con esa ley de la entropía y a la larga la entropía conduce a la igualación de las cosas. VM. Samael Aun Weor. Si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza nos provee de otra cosa. Cristaliza dentro de él, en el ser, cristaliza en los cuerpos existenciales superiores del ser. Si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la mansedumbre. Si sacrifica el ansia del dinero, la codicia insoportable, nacerá en uno, pues, el altruismo. Si sacrifica la envidia, se manifestará en uno la filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría por el bien ajeno. Es decir, que no puede haber transformación si no hay sacrificio. VM. Samael Aun Weor. Hay que sacrificar esta tierra, esta humanidad. Todo esto hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una transformación y como resultado de esa transformación de energías, resurgirá una tierra nueva con su edad de oro y su belleza. VM. Samael Aun Weor. Las cartas están claras y expuestas sobre la mesa, depende la elección de cada persona, el tiempo se agota y les aguarda la muerte, vano pensamiento es creer que van a sobrevivir ocultándose.
Ni en la Casa Blanca en su búnker o en las rodillas de Obama se salvarían, no se salvarán los ricos ni las monarquías humanas ni políticos, ni la curia romana, pastores evangélicos, casi la totalidad de sacerdotes de todos los cultos, sectas, religiones, escuelas esotéricas van a morir y con ellos sus familias, desaparecerán genealogías completas. Con esta publicación concluyó mi tarea, develé profecías de todos los tiempos y religiones, sabed pues si el juicio será drástico es por los que no oyeron. En ningún mundo se entregó tal facilidad para salvarse como con mi labor, jamás ningún enviado ayudó tanto facilitando la labor. En vuestras manos está el salvarse o perecer, mi labor es juzgar y ejecutar personas, cumplo órdenes, pero amo mi labor, soy muy dedicado. Testamento del venerable maestro Laxmi-Daimon, guía de la Santa Iglesia Gnóstica Federada. El VM. Laxmi-Daimon por medio del presente documento informa a todos los vicarios, obispos, sacerdotes, ISIS y pueblo gnóstico en general. El siguiente documento tiene carácter de decreto ley y deja sin efecto anteriores leyes y decretos para la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor Federada, siendo mi voluntad irrevocable. El pueblo gnóstico y la iglesia gnóstica en la tierra, estando a puertas del nuevo éxodo, no podía quedar abandonada, es necesario que la iglesia gnóstica crezca en materia filosófica, teológica, mística, escatológicamente para dar cumplimiento al acta y decreto constitutivo del monasterio Lumen de Lumine e Iglesia Gnóstica, tal como lo dejó estipulado el VM. Samael Aun Weor el 22 de agosto de 1977. Estando pronta mi partida hube de comunicarme con el VM. Samael Aun Weor, quien me dictó el siguiente decreto patriarcal. Se le reconoce al VM. Príncipe Gurdjieff como maestro reencarnado en la persona de su bodhisattva Steven Gómez M. Siendo un maestro de 3 montañas y habiendo alcanzado los 7 tridentes de consciencia superlativa del ser, superando el grado ancla. En un planeta solo 2 maestros en todas las razas pueden encarnar tal nivel iniciático. En el planeta Tierra solo VM. Jesús el Cristo y VM. Gurdjieff han alcanzado dicho grado, lo cual le da el derecho de ser llamado el Cristo encarnado, Mesías esperado. Hermanos, se ha llegado la hora de hablar claramente, el planeta Tierra está pronto a pasar por pruebas muy difíciles donde morirán millones de personas. La hermandad gnóstica deberá unirse alrededor del nuevo enviado dejando de lado todas las disputas y diferencias históricas, es fundamental realizar estos cambios para afrontar la situación dramática que vivirá el final de la raza aria. Aquellos que desean acceder a un éxodo, sobrevivir, deberán acatar el siguiente decreto. Ruego al Consejo Consultor someterse al VM. Príncipe Gurdjieff para evitar disputas innecesarias, el CEI, Consejo Ejecutivo Internacional, deberá brindar todas las facilidades al nuevo guía de la institución, caso contrario se exponen no solo a la excomunión, también a desencarnar antes de tiempo. Es necesario que cada miembro de la institución comprenda si la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor Federada desconoce mi testamento quedará aislada de todo proceso de salvación y la institución sufrirá entropía. Nota. El testamento tendrá 2 copias, una quedará en el monasterio Lumen de Lumine y la otra copia la tiene el nuevo guía, que deberá hacer pública luego de concluir su labor, estando el juicio ya cumplido. Primero. El VM. Laxmi-Daimon, guía espiritual de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor Federada, en la expresión humana de Teófilo Bustos García, bodhisattva del venerable maestro Laxmi-Daimon. Natural de Rovira, Tolima, Colombia. Nacido el día 13 de mayo del año 1936 con residencia estable en Venezuela. He profesado y profeso la religión gnóstica, bajo cuyo amparo he vivido. Segundo. Que mis guías legítimos son VM. Jesús el Cristo, guía de la Iglesia Gnóstica y el avatar VM. Samael Aun Weor. Tercero. Que mi estado es el de casado con VM. Luz alba. Actualmente soy titular encargado de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor Federada con sede central en el Templo Lumen de Lumine de Venezuela con dirección sector Las Mesadas, Caserío Las Porqueras, Aldea Aguadías y apartado postal N19. Cuarto. El puesto de abad del Templo Lumen de Lumine pertenecerá siempre al VM. Laxmi-Daimon, incluso luego de su fallecimiento. Quinto. La granja Sinaí será herencia para la VM. Luz alba, quien la administrará, Uriel, Marina y Amparo, mis hijos, podrán vivir en la granja del Sinaí, teniendo el 51% mi viuda y el resto del porcentaje se repartirá entre mis 3 hijos mencionados. Sexto. El Templo Lumen de Lumine al fallecer el VM. Laxmi-Daimon pasará a las manos del VM.
Príncipe Gurdjieff, quien dispondrá del patrimonio dentro del templo como del terreno según crea conveniente y podrá hacer uso tanto del terreno, de los bienes dentro del templo como de la edificación. El monasterio es una edificación con una cúpula, un portón grande al frente y entradas laterales, además de una sala de conferencias y un recinto subterráneo para uso litúrgico. Está ubicado en el punto más alto del sector Las Porqueras, en los límites de la comunidad gnóstica El Himalaya, construido en una explanada y con un sendero que comunica con la vía principal. Séptimo. Los bienes restantes conformados por lumisiales, centros o santuarios de curación y demás templos de la Santa Iglesia Gnóstica Federada deberán ser vendidos en cada país para realizar obras de caridad. También se deberá vender terrenos y edificaciones que conformen el patrimonio de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela I Federada en los diversos países donde tengamos a la fecha bienes raíces, estando exonerado de este pedido lo mencionado en el punto quinto y sexto. Octavo. El pueblo gnóstico será exonerado de todo pago de cuotas y mensualidades. Noveno. Si se desea conservar algún lumisial arrendado, el alquiler lo pagarán solamente los varones miembros de tercera cámara, pero la mayor cuota será pagada por los sacerdotes, obispos de enseñanza, obispos de santidad. A mayor cargo sacerdotal, mayor cuota pagará la persona, para así demostrar su sacrificio por la obra de mi Señor el Cristo. Décimo. Todos los cargos del CEI, Consejo Ejecutivo Internacional, Consejo Consultor, Maestros VM. Tawil, VM. Luz Alba, VM. Sardis, VM. Liz Minerva, cuerpo colegiado, vicarios, y demás personal ungido será sometido a prueba iniciática por el VM. Príncipe Gurdjieff, según el resultado se depurará la institución, todos los cargos quedan relevados, suspendidos en sus derechos y funciones en cuanto desencarne el VM. Laxmi Daimon. Onceavo. El VM. Príncipe Gurdjieff lo declaró arzobispo primado de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela I Federada con pleno poder administrativo y esotérico para promover, organizar, realizar cambios institucionales según se acerque la hora del juicio final. El VM. Príncipe Gurdjieff lo hemos ungido como el nuevo guía de Acuario y transferido la fuerza del templo Lumen de Lumine. Esta ceremonia de la unción se realizó en la Iglesia Gnóstica Trascendida, siendo algunos de los presentes VM. Jesucristo, VM. Samaela Unweor, VM. Garga Kuichines, VM. Laxmi Daimon. 12avo. Dejo este testimonio escrito con mi firma de puño y letra para salvaguardar al pueblo gnóstico. Desconfíen de los directivos del CEI y del cuerpo colegiado. La logía blanca me ha mostrado cómo será mi proceso. Veo habrá división. VM. Tawil atacará a la maestra VM. Liz Minerva desencarnándola para permitir que se instale la oscuridad. VM. Aaron confabulado con Juan Capasso cambiará mi voluntad testamentaria. La VM. Liz Minerva, está avisada por mí sobre cuánto sucederá en el futuro, sin embargo sabe le aguarda pronta muerte luego de mi partida. 13avo. Si los directivos administrativos o eclesiásticos presentan cualquier documento ajeno a mi voluntad proponiendo continuismo, siguiendo cobrando cuotas o pidieran dinero en donativos para la construcción de monasterios, centros o santuarios de curación, lumisiales, sepa el pueblo gnóstico, los que tal hicieran han traicionado al Cristo. 14avo. Los sacerdotes instructores, vicarios, obispos de santidad, obispos de enseñanza, abad de los diversos países y demás personal ungido que no reconozca el presente testamento quedará excomulgado de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela I Federada y de la Iglesia Gnóstica Trascendida perdiendo todo derecho a salvación. 15avo. Los miembros de segunda y tercera cámara que no reconozcan el presente testamento quedarán excluidos de la isla del Éxodo. 16avo. Se cancela y prohíbe toda nueva construcción de monasterios, lumisiales y compra de bienes institucionales. Nadie se va a llevar propiedades a la isla del Éxodo. 17avo. El Consejo Consultor, los maestros VM. Tawil, VM. Sardis, VM. Luz Alba, VM. Liz Minerva serán sometidos a pruebas esotéricas por el VM. Príncipe Gurdjieff. Es lamentable que el Consejo Consultor, a pesar de la avanzada edad de su cuerpo físico, aún no han alcanzado la iluminación, no han disuelto la falsa personalidad ni disuelto aunque sea el 50% de ego plural. Siendo grave el peligro que le aguarda a la institución, la logía blanca deja la guiatura institucional al VM. Príncipe Gurdjieff, juez del Apocalipsis, sello de la creación, siendo el autor del cuarto camino, maestro de la era polar, hombre real de 3 montañas, único en la institución con cuerpos de oro, nivel de conciencia objetiva.
Requisitos indispensables para guiar al pueblo gnóstico rumbo a la isla del Éxodo: por su fuerza y poder es el único que puede tomar dicha labor. 18. Queda prohibida la compra y construcción del monasterio Templo Divino Daimon en Europa. 19. La Logia Blanca ha enviado en la persona del VM. Príncipe Gurdjieff un juez drástico para restaurar la iglesia, sin embargo será rechazado por la directiva tanto administrativa como eclesiástica institucional, cúpula sacerdotal, con el fin de poder robar el dinero en cuentas y bienes económicos. Este documento saldrá a la luz a pocos meses del juicio final. 20. Mi cuerpo será cremado al tercer día luego de mi proceso, mis hijos se llevarán las cenizas al templo Lumen de Lumine y se colocarán incrustado al pie de la cruz. 21. No se volverá a consagrar sacerdotes, ni obispos de santidad, obispos de enseñanza, abad, vicarios, en ningún país hasta pasar una revisión de todo el pueblo gnóstico, que será aprobado por el VM. Príncipe Gurdjieff ni bien asuma la guiatura en cuanto desencarne el VM. Laxmi Daimon. 22. No se volverá a formar misioneros ni nacionales, ni internacionales, ni locales hasta que sean sometidos todos los misioneros a evaluación esotérica. 23. Para ser sacerdote gnóstico o misionero gnóstico deberá tener conciencia despierta y haber disuelto un 25% de ego plural. 24. Para ejercer como médico gnóstico se deberá ser iniciado de la Logia Blanca, aprobado únicamente por la nueva guiatura. 25. Si el pueblo gnóstico ve que la institución se la apropian el CEI, Consejo Ejecutivo Internacional, Consejo Consultor, VM. Tawil, VM. Sardis, VM. Aarón, VM. Luz Alba, VM. Liz Minerva, el pueblo deberá demandar se respete el presente testamento, caso contrario el pueblo está en libertad de crear lumisiales independientes que serán arrendados por la hermandad para que puedan practicar y celebrar los rituales gnósticos. 26. Mis discípulos y familia son los que realizan la voluntad de Dios respetando este testamento. 27. Advierto al pueblo gnóstico, los bodhisattvas de VM. Tawil, VM. Sardis, VM. Aarón, VM. Luz Alba y VM. Liz Minerva están incompletos como maestros, no van a levantarse en la presente encarnación, les falta trabajo psicológico. El capitán Mora y Rodolfo Rincón VM. Eugene Sarions están incompletos, no han despertado, no se han iluminado y están muy cerca del abismo. 28. Los delitos de corrupción comprobada, malversación de fondos, acoso sexual, violencia sexual, extorsión, estafa de cualquier miembro sea administrativo, personal ungido y eclesiástico será sancionado con expulsión institucional y respectiva denuncia legal ante las autoridades del país donde se presenten dichos eventos. 29. Para evitar monopolios económicos renuncio a todo derecho de autor sobre mi obra escrita. Sean libros y conferencias como también sobre todo derecho de autor por la enseñanza gnóstica, sea en material de audio, vídeo, conferencias, cursos con la finalidad de que pueda propagarse la enseñanza al menor costo económico posible. 30. El dinero en cuentas bancarias que conforman el patrimonio de la Santa Iglesia Gnóstica Samael Aun Weor deberá pasar a nombre del VM. Príncipe Gurdjieff, a nombre de su expresión humana Steven Gómez M., Bodhisattva del VM. Príncipe Gurdjieff, quien deberá conservar el 51% del dinero y el restante distribuirse en cada país entre los misioneros con 10 años de antigüedad o más, atendiendo primero los casos sociales más apremiantes. Que vuestro Padre que está en secreto y vuestra Divina Madre Devi Kundalini os bendigan.